Aclaración. Los elementos gráficos y sonoros tales como comerciales, imágenes, videos, música sonora e inclusive mi voz, no son de mi autoría, son utilizados o modificados solo para fines educativos de este video. Sean bienvenidos a este canal, Leyes sobre Papel. El día de hoy presentaremos este podcast para ustedes. Y lo más importante, nunca dejen de aprender. Hola a todos, muy buenas tardes, te saluda tu servidor Héctor Alejandro Gil. Bienvenidos a una nueva emisión de tu programa favorito, Leyes de Papel. Actualmente somos tus amigos pertenecientes al Tecnológico Nacional de México. Damos inicio a un nuevo capítulo para que te enteres de lo más relevante en el mundo del derecho y el tema es personas. Hola, yo soy María Gertrudis Nieva. Hey, ¿qué onda? Yo soy Brian. Pero eso no es todo. Les presento a Leonor, la voz de la inteligencia artificial que nos brinda su tiempo para abordar los temas de hoy. Es un gusto tenerte con nosotros, Leonor. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí en esta transmisión. Espero poder ser una fuente de conocimiento o incluso también de dudas, que de igual manera ayudan a seguir indagando. Iniciemos. ¿Sabías que el concepto jurídico de persona hace referencia a un individuo capaz de ser titular relacionado al derecho y obligaciones? Como podrán darse cuenta, fue un dilema del programa anterior y en esto nos enfocamos más como derechos de personas física o moral. Sí, bien dice el Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla. Menciona en el artículo 33 que la capacidad jurídica es uno de los atributos de la persona y esta adquiere con el nacimiento y pierde por la muerte, y en el artículo 34 la capacidad jurídica es igual para el hombre y la mujer. Entonces el concepto jurídico persona es un individuo con existencia real y material que tiene la capacidad para ejercer sus derechos y contraer obligaciones dentro del marco de la ley y la Constitución, o hacemos referencia a un individuo humano con la existencia real y concreta. Ser grande suena divertido. Sí, y no tengo que esperar, porque tengo padrinos mágicos. Bien, señores, deseo ser mayor. Bien, ¿cómo me veo? ¡Buah! 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 ¡Caray! ¡No tengo pelo! ¡Claro que sí! ¡En tu espalda! ¡Es horrible! Por cierto, por poco lo olvido, deben recordar que existen 5 formas de describir el concepto de persona. En efecto, estas son como sustancia, como ser ético, como ser pensante, como ente jurídico y persona religiosa. Y cada quien con su definición propia. Pero bien, las personas solo se clasifican en física y moral. La persona física, en términos generales, es todo miembro de la especie humana susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. O sea que en algunos casos se puede referenciar a estas como personas de existencia visible, de existencia real, física o natural. Y las personas morales son el conjunto de personas físicas que se unen para la realización de un fin colectivo. Por ejemplo, la formación de una sociedad o empresa, y esta puede ser en nombre colectivo, comadita simple, responsabilidad limitada anónima, que es la más común, civiles, que son asociaciones o sociedades. Las personas morales son entes, existencias, creadas por el derecho. No tienen una realidad material o corporal. No se puede tocar como tal en el caso de una persona física. Sin embargo, la ley les otorga la capacidad jurídica para tener derechos y obligaciones. Ahora bien, como sabemos, ya comprendimos lo que es persona física y moral. Tiene estas ciertas características como los atributos. Así es, las personas físicas y morales poseen una serie de atributos que los distinguen de otras personas similares a ellas, aunque compartan algunos atributos. Los atributos de la personalidad en derecho son aquellas propiedades o características de identidad propias de las personas
sean estas personas físicas o personas morales, como titulares de derechos. Se caracterizan por ser intransferibles, incomerciables, irrenunciables, inembargables e imprescriptibles. Explicaré brevemente estos atributos después de esta pequeña pauta. Regresamos. $8,3 millones de píxeles. 4 veces más que Full HD. Bienvenidos a la Ultra Realidad, el primer televisor Ultra HD del mundo. Hemos regresado de la breve pausa que tuvimos y a continuación se extenderá el tema atributos de personas, que es de suma relevancia, que seguramente no sabías que tiene un gran significado. Así es, compañeros. Hablaremos del primer atributo, nombre. ¿Pero qué es el nombre? En el caso de la persona física, el nombre puede definirse como el dato de identidad constitutiva por el apellido y nombre de pila, que tiende a diferenciar a la misma de las demás. Yo me llamo Ralph. Además, un dato interesante en la persona jurídica es el nombre, pues es un dato de identidad que tiende a diferenciarla a los demás. Es muy importante este tema, pero yo tengo una duda. ¿Es lo mismo el nombre y la razón social? Las definiciones son muy similares. Cabe destacar, la razón social es el nombre que se le da a una persona jurídica colectiva, que está formada por el nombre de una o de varios socios. El nombre de pila no está sujeto a ninguna norma de derecho. Quiere decir que el nombre puede ser elegido por costumbre, religión, tradición, etc. A mí en especial me hubiera gustado llamarme Hermione, pero no en todos los estados es posible esto, ya que hay una lista de nombres totalmente prohibidos. Esto es muy importante, ya que regula y guía a los padres a ponerles a sus bendiciones nombres correctos. Ojo entonces, más vale globo en mano que 9 meses un chamaco. Otro tema muy importante que también debemos abarcar es el domicilio. Yo tengo entendido que el domicilio en el caso de la persona física es el lugar donde reside con el propósito de establecerse en él. Sin embargo, se considera domicilio en el lugar del centro principal de sus negocios y lugar donde simplemente reside. ¿Y qué pasa con el domicilio de las personas morales? Según el artículo 33 del Código Civil menciona que las personas morales tienen su domicilio en el lugar donde se halle establecida su administración, pero entonces surge una nueva duda: ¿cuántos tipos de domicilio hay? La verdad es que tenemos muchos tipos de domicilios. Algunos de ellos son domicilio civil, domicilio político, domicilio legal y domicilio voluntario. Según yo, el domicilio legal es donde la ley te fija la residencia para el ejercicio de tus derechos y el cumplimiento de tus deberes. El domicilio político es aquel en el que la persona ejerce sus derechos políticos. Vaya que es un tema muy importante, así que tomen apunte. Así es, compañero. Un ejemplo muy claro del domicilio de la persona física es el de nuestro presidente de la República. Explícame cómo está eso. Sí, antes de que Andrés Manuel López Obrador fuera presidente de la nación, fue gobernante del entonces Distrito Federal. Él es originario de Tabasco, lo cual tuvo que estar 6 meses para situar su domicilio legal. Claro. Y así poder gobernar el entonces Distrito Federal. ¡Qué gran ejemplo, compañero! Bueno, ya que estamos hablando de este tipo de tema del ser originario, ¿alguien de ustedes sabe qué es la nacionalidad? Tengo entendido que la nacionalidad se adquiere por nacimiento o por naturalización. Claro, cabe destacar que se les llama mexicanos a los que nazcan en el territorio de la República. También aquellos que nazcan en el extranjero y que uno de sus padres sea mexicano.
Hace unos días leí una nota sobre una mujer que dio a luz en un crucero de España. El recién nacido tiene nacionalidad española y mexicana. ¿Esto es posible? Claro, todos aquellos que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves, ya sean mexicanas o alguna otra nacionalidad, serán originarios de ella. Así que ya saben, niñas, si quieres que tus hijos tengan otra nacionalidad, da a luz a tu hijo en un crucero romántico. De hecho, otro caso es el del matrimonio entre una persona extranjera y una persona mexicana. Mientras tengan su domicilio dentro del territorio mexicano será posible. Disculpen, pero en mi caso tengo muchas dudas sobre este tipo de temas, de tener hijos con nacionalidad extranjera. ¿Alguien sabe qué es el Estado civil? No te preocupes, compañero. Todas las dudas que tengas te las aclaramos con información muy fácil de entender. El estado civil es la condición en la cual una persona tiene relación a sus derechos y obligaciones. Ah, claro. Esto nos permite determinar si una persona es casada, soltera, hijo legítimo, mayor de edad, etc. ¿Las personas morales tienen estado civil? La verdad es que no. Ya como es un grupo de personas, no se puede determinar un estado civil. En definitiva es interesante, pero por el momento tendremos una breve pausa. No se muevan de sus lugares, regresamos con ustedes, gracias. ¿Por qué no conviven? Tenemos que hacer algo. Déjamelo a mí. Ahí vienen. Nada como los deliciosos y cremosos helados Holanda para reunir a la familia. ¡Lo hicimos! Ya estamos de regreso, amigos. Ya que entramos en calor con el tema de derecho, hablaremos del patrimonio. Perdón que interrumpa, pero tengo una duda. No te preocupes, ¿cuál es tu duda? He estado leyendo un poco, pero aún no encuentro un concepto simple de la palabra patrimonio. Nos dice el libro que hay dos clases de patrimonio: los referidos a la persona física y los referidos a la persona moral. ¿Y ambos qué tienen en común? Pues que ambos tienen bienes y derechos, cargos y obligaciones pertenecientes a una persona física o jurídica. Esos bienes y derechos podrían ser los activos y pasivos. Exactamente. Pero hay algo que se tiene que tener en mente. ¿Y qué es? Que el patrimonio solamente abarca elementos capaces de ser evaluados monetariamente. Entonces, ¿quieres decir que un bien o derecho, cuando no puede ser evaluado monetariamente, ya no es considerado como patrimonio? Sí, efectivamente. Tiene mucho sentido. Hablando de temas de derecho, yo quisiera saber qué es la patria potestad. Claro, es el conjunto de derechos y deberes que recíprocamente tienen por una parte el padre y la madre y por otra los hijos menores no emancipados. Yo tengo entendido que cuando muere el padre y la madre del menor, la patria potestad la ejerce los abuelos paternos y maternos. Y aquí surge mi duda, ¿qué pasa cuando se adopta a un menor? Mira, en el caso de que la adopción se hizo por un matrimonio, ambos padres ejercerán la patria potestad. O bien es tu hijo legalmente. Pero también puede darse el caso de que solo la adopta una persona y este ejerce la patria potestad. Y por ejemplo, en el peor de los casos, ¿qué pasaría si tampoco los abuelos se ponen de acuerdo? Pues en caso de que no haya un acuerdo, el juez decidirá, escuchando a los ascendientes y al menor si ya cumplió 14 años. Esto de manera correspondiente al caso. Por lo que se acerca del tema, las personas que tienen al menor bajo la patria potestad deberán darle educación. Así es, la persona sujeta a la patria potestad no contrae obligaciones sin expreso consentimiento de que ejerza aquella función.
Esa es muy buena información. Sin embargo, debemos ir a una pausa. Regresamos después del corte. ¡Ay, qué lindo! Y lo puedes cambiar por una talla más grande si no te queda. Alguien se pregunta, ¿por qué hablas de más? Hola, ¿está Paula? No, se quedó a dormir con Gabriela. ¿Quién habla? Gabriela. Sufres incontinencia verbal. ¡Feliz cumpleaños! Ojalá te regalen las... ¿Qué tanto quieres? ¿Arreglarlo? Imposible. No te bajes ahora. No me gusta la cara de ese tipo. Es mi papá. Ah, señor. Antes de pensarlo, ya lo dijiste. ¿Quién soy? Iván. ¿Quién es Iván? No te aguantas, se te escapa. Hola, cosita linda. Quiero comer cabezos. Le pasó a mi hija. ¿Quién te dice que de tanto hablar de más, algún día te dejen sin palabras? ¿Me darías un Sprite? Sí, te redaría. Sprite, la verdad, refresca. Hemos regresado. Bien, estamos a punto de concluir, pero nos quedan algunos temas que tocar. Te tomo la palabra. Ya que lo mencionas, últimamente he escuchado mucho la palabra adopción. Ah, sí, yo también la he escuchado. Pero, ¿qué significa? Pues dice el libro que hay un artículo que habla de eso y dice: establece que deberá consentir en ella el Ministerio Público cuando el adoptado no tenga padres, conocidos, ni tutor, ni persona que ostensivamente le importa su protección y lo haya acogido como hijo. Y en pocas palabras, ¿qué me quieres decir? Entonces, a una persona, niño o bebé, sea masculino o femenino, puede ser adoptado. Sí, pero como dice el artículo, el niño no debe de tener padres o un tutor que cuide de él. ¿Y de dónde salen los niños? ¿Cómo es que las personas llegan a adoptarlos? Pues creo que esos lugares se les llama centro de adopción, pero no recuerdo muy bien. Pero las personas van a ese lugar y solo escogen al niño y ya se los llevan a su casa. No, claro que no. Entonces, ¿cómo? Pues sí, esto es lo correcto. Las personas quienes deseen adoptar un niño, me imagino que tienen que ser evaluados para ver si ellos pueden cuidar al niño. Entonces dices que no cualquier persona puede llegar a adoptar. Pues claro que no. Imagina que esa persona está mal económicamente, que no tiene casa. ¿Cómo podrá cuidar al niño? Oh, cierto. No, pues sí tienes razón en eso. Pero puede haber excepciones, ¿no? ¿A qué te refieres? Sí, me refiero a que un niño puede tener padres y ser adoptado. Pues sí, creo que sí. ¿Pero cómo? Pienso que ese niño puede ser abandonado, o los padres simplemente van a dejar al niño al centro de adopción porque no pueden o no quieren cuidar al niño. Y el niño, al ser adoptado, ¿qué es lo que adquiere? Déjate explico en base al libro. En el parentesco por adopción, como el adoptado adquiere la situación jurídica de un hijo, con todos los derechos y obligaciones de tal. Queda incorporado a la familia adoptante. No pagaré $200 para traerlo para una tonta fotografía. ¿Dónde está Dewey? Dewey, fuera de ahí, esa no es tu familia. Vaya, corto, pero tiene mucho sentido. Es muy interesante el tema. Sí, bastante, pero creo que es el momento de dar un giro y entrar en una rama de estos rumbos del asunto en cuestión. Creo que ya sé a dónde vas. Bueno, damas y caballeros, ahora seguiremos con el tema del matrimonio. Y más adelante hablaremos del último tema que va muy enlazado con este. Bueno, nuestro segundo tema es el matrimonio. Nos dice el libro que el matrimonio es indiscutiblemente la institución fundamental para la organización jurídica de la familia legítima, manteniendo sus vínculos con las consecuencias que deriven del parentesco. Quiere decir que es una pareja de dos o diferentes familias y se unen para formar una nueva familia, ¿no? Creo que es algo más complicado que eso. ¿Por qué lo dices? Mira, te explico. El matrimonio es una institución social presente en gran cantidad de culturas que establece un vínculo conyugal
entre personas. Cierto. Entonces, no es solo porque quieres unir familias. No, por supuesto que no. La pareja no se fija en eso al momento de contraer matrimonio. Sí, tienes razón. Sí, es una realidad que el matrimonio tiene su propio modo de ser, que puede y debe ser regulado por el ordenamiento jurídico, pero no es creada ni definida por las leyes. ¿Habrá distintas formas de casarse? Creo que sí, hay dos, la iglesia y por el civil. ¿Cuál es la diferencia de casarse por la iglesia y el matrimonio civil? Pues creo que cuando una pareja se casa por la iglesia, influye más la religión de la que viene. Entonces, ¿quieres decir que cuando es por el civil, su religión no influye? No, claro que no. Ahí puede ser criterio de cada pareja. Supongo que se pueden casar de las dos formas la misma pareja. Pues creo que sí, para que tenga un contrato formal y sea totalmente legal y válido el matrimonio. Vaya, tiene mucho sentido. Qué bien, ahora ya sé qué es lo que haré a la hora de contraer matrimonio. En definitiva es interesante, pero por el momento tendremos una breve pausa. No se muevan de sus lugares, regresamos con ustedes, gracias. Ya estamos de regreso, amigos. Iniciando con el tema del divorcio. Por lo que veo, ese tema va vinculado al matrimonio. ¿Es el divorcio, verdad? Así es. Y es de mucha importancia saber de los dos conceptos. Estoy de acuerdo. Entonces, ¿quiere decir que es la cancelación de la unión de dos personas? Más bien, yo lo representaría como que el matrimonio queda anulado. ¿Y a qué se debe que una pareja se divorcie? Pues debe de haber muchos problemas entre la pareja, cosas que nunca se podían resolver. Exactamente, ahí nos explica eso. ¿Causas graves? Entonces, ante problemas de gran magnitud y que afecten a la pareja, luego es imposible que continúen juntos. En efecto. Es una pena que un vínculo así se puede anular. ¿Y quiénes son los que hacen el proceso de divorcio? ¿Te refieres a las personas que autorizan el divorcio? Sí, a eso me refiero. Pues al parecer la pareja tiene que ir a un tribunal estatal. Ellos tienen el poder sobre los juicios del divorcio. Y por ejemplo, si una persona está casada por la iglesia y no por el civil, ¿para el divorcio tiene que hacerse todo ese proceso? Al parecer no se tiene que ir al tribunal. Pero, ¿por qué no? Es muy simple, pues no firmaron un documento por haberse casado por el civil. Tiene razón, no hicieron un contrato y no llevaron a sus testigos. Pero obviamente no se quedarán así. Me imagino que al no estar casado por el civil y por la iglesia sí, la iglesia puede autorizar el divorcio. No sé mucho de la iglesia, pero creo que antes del divorcio no estaba permitido. Pero creo que ahora sí se puede hacer. ¿Por qué no lo permitirían? La Biblia dice que el matrimonio es sagrado y pues me imagino que podían hacerlo. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Por qué ahora sí pueden? Estamos hablando de que cuando no se permitían fue hace muchísimos años. Ahora los tiempos han cambiado. Ya entiendo. Entonces los cambios han sido brutales. Qué fuerte está este tema. Es algo muy complicado por el caso de la iglesia. Sí, demasiado. Por otro lado, tenemos tipos de divorcios. Uno de ellos, el voluntario, que es el que se solicita. Por ejemplo, cuando tú y tu pareja ante el juez de lo familiar piden el divorcio. Perfecto. Otro tipo es el necesario, que implica que se promueve, a petición de uno de los cónyuges. Por ejemplo, una de las causas, el adulterio comprobado, ser alcohólico,
y negatividad a sobrecubrir los gastos de los hijos. Además, el divorcio administrativo, que implica ir en acuerdo mutuo, sin ninguna deuda mutua, a algún externo y que no haya menores de edad como hijos, o bien que no haya un embarazo. Para concluir este productivo día, podemos afirmar que en la última reforma al Código Civil del Estado Libre y Soberano de Puebla, que nos enumera ciertos atributos como el de personas físicas y morales, que la palabra persona posee distintas aceptaciones, ya que dentro de la legislación mexicana se contempla la existencia como individuos sujetos de derechos, personas físicas, y las personas jurídicas colectivas unidas e integradoras por un grupo de individuos son personas morales. Para la realización de este fin determinado, como ambas poseen atributos y son la base de la corrección para el sistema jurídico, independientemente del país del que se trate. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en esta segunda emisión de Leyes sobre Papel.